Muchas gracias a todos. Encantado de estar aquí compartiendo con la comunidad de directores de proyectos nuestra experiencia en lo que ha sido el desarrollo en la vida real de los proyectos. Y quiero transmitirles, digamos, que esta presentación está basada además de mi experiencia personal, en, de alguna forma, el trabajo que hemos desarrollado en ENAP para generar herramientas de gestión de proyectos que nos permitan mejorar nuestro desempeño, nuestra performance. Y dentro de esto, este es el trabajo que culmina con más o menos unos 4 años de desarrollo en que estuvimos trabajando varias gerencias de ENAP. Una de las más importantes ahí fue la Gerencia de Recursos Humanos, que nos puso a disposición un equipo de personas que entendía del tema de la gestión de equipos, pero no de equipos de proyectos. Entonces nos aprovechamos de esa vinculación para plantear nuestra problemática, y es lo que les voy a relatar acá. Tomándome una pequeña licencia, porque independiente de que el tema puede ser conocido para todos ustedes, esta charla la he dado yo en ambientes donde no hay mucha madurez en relación a hacer proyectos. Entonces hay una parte que la voy a tratar de comprimir lo más posible en la medida en que ustedes mismos me puedan preguntar, que es un poco el contexto, es decir, qué es un proyecto, cómo se hace un proyecto y el por qué, pero sin extendernos demasiado, y también de algunas de las características de los proyectos que nosotros hacemos y que dieron origen a esto, el tema de la complejidad y de la incertidumbre, ¿no? Que no siempre son tratados adecuadamente, y la experiencia nos ha indicado que a veces hemos cometido errores costosos, ¿no? Costosos tanto en recursos humanos como en recursos monetarios. Recursos humanos en el sentido que muchos colegas fueron, llamémoslo así, apartados del tema del proyecto por no haber tenido el éxito que se esperaba. Bien, como objetivos, entonces, en términos generales, en el workshop vamos a presentar primero el marco conceptual, como digo, breve o extendido, dependiendo de las preguntas que me vayan haciendo, y nuestro modelo de madurez de equipo, que lo desarrollamos en conjunto con los especialistas que vamos a mencionar después. Bien, antes de entrar en el tema, quiero, como idea de motivación, mirar un video que yo uso cuando le planteo a la formación del equipo de un proyecto el día antes del kick-off meeting. La idea no es para más que generar una motivación en hacer las cosas lo mejor posible. Si me disculpan, voy a tener que hacer un link aquí a un pequeño video y ahí lo vamos a ver. ¿Se escucha bien? Sure. Hi, good afternoon. Sorry about that. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. You ever done one of these interviews over the camera before? No. Let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have to change from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh yeah, of course, yeah. Okay. So like no lunch. You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not That's possible. crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment,
vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing, almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah, moms. That's awesome. Oh, Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my god. Moms are the best! Yeah, there's no pain. They're 24 hours and always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. bien. Efectivamente, en mi opinión muy personal, es que ser director de proyecto no está muy lejos de eso. ¿Ah? Bueno, guardando las debidas proporciones. Pero ahí recogí yo de todo lo que había hablado el locutor, ¿no es cierto?, de qué dedicación necesitamos para llevar adelante un proyecto. Y la verdad es que si uno hace un checklist, se da cuenta de que muchas de esas cosas son válidas. Bien, dicho esto, vamos viendo entonces cómo le damos satisfacción a estos requerimientos a través de manejar y gestionar los proyectos con, ojalá, las mejores herramientas que dispongamos. Recordando el objetivo, ¿verdad? También está claro, no sé si todos comparten la opinión, pero en mi opinión, disponer de un equipo de proyecto que realmente sea efectivo es en sí mismo uno de los factores que aseguran o garantizan lo más posible, porque garantía absoluta nunca va a haber, el buen resultado de un proyecto. Entonces, la pregunta que sigue a continuación, ¿cómo logramos ese equipo? ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí vamos a ver entonces como temario general algún marco conceptual, como les digo, extendido o no, cuáles son los modelos de gestión de equipos que en general están, entre comillas, disponibles para enfrentar esta situación, cuáles son los elementos básicos de gestión que conocemos, algunos que son, diríamos, intuitivos y otros un poco más desarrollados, y finalmente cuál fue nuestro modelo MEP, cómo se compone, que pretende, digamos, qué elementos tiene de diferenciación con respecto a lo que uno puede ver en otros modelos, y finalmente la aplicación de análisis de caso circunscrito a lo que pudimos hacer en los proyectos que a mí me tocó gestionar directamente. Y finalmente, bueno, algunas lecciones aprendidas y, entre comillas, que les puedo transmitir yo como resultado de todo esto para que de alguna manera ustedes lo puedan aplicar o buscar cómo aplicar. Bien, lo primero que hay que tener claro es que todo proyecto, sin entrar mucho en algún tipo de especificidad, busca responder todas estas preguntas. Y si alguna de estas preguntas no tiene una respuesta completa y, como diría don Francisco, definitiva, categórica, deja abierto una incertidumbre o deja abierta una necesidad de suponer algo respecto a eso
que trae aparejado un riesgo. Va a traer de alguna forma ese supuesto para poder contemplarlo, un riesgo que eventualmente el supuesto se cumpla o no. Si alguna de estas preguntas va cambiando en el tiempo, también genera de alguna manera la necesidad de ir adecuando el proyecto a eso. Estas preguntas generan en el tiempo una necesidad de irse adecuando en términos de respuesta, porque no todas pueden ser respondidas en el instante inicial. Y esto genera el hecho de que para el desarrollo de los proyectos tengamos el ciclo de vida y también tenemos un proceso de gestión. En que el proceso de gestión, me gusta mucho a mí esta presentación que hace, no sé si ustedes conocen a el señor Herbert Blank, que es un gestor, digamos, de startups, y él describe que en realidad los proyectos son algo así, dice. Al principio es como se ve ahí, ¿cierto? Literalmente una suerte de raya que va para arriba, para abajo, y después de tener ya el concepto más bien maduro, partimos en el proyecto en realidad más estable en el tiempo y vamos respondiendo estas preguntas que están acá de forma más clara. Entonces aquí entra a operar el concepto del ciclo de vida también, obviamente, pero y también de los procesos de gestión que los proyectos generalmente se aplican. Ahora, esto es lo típico, ¿no es cierto?, del proyecto en términos de incertidumbre se va reduciendo a medida que avanza y en términos de desembolso van aumentando a medida que avanza. Lo que no nos debe pasar es que el proyecto se transforme en esto. ¿Ah? Partimos muy bien, muy claros, y a medida que vamos avanzando. Y ahora, si ustedes me preguntan a mí, esto a mí me ha pasado a lo menos un tercio de las veces en que he hecho proyectos de la vida real. Por diferentes razones. Que hay cambios en el mercado, que hay cambios afuera, que hay en fin, es inevitable que esto ocurra. Entonces, cuando esto nos está pasando, nosotros como director de proyectos lo que deberíamos hacer es volver atrás y reprogramar, replanificar, hacer un montón de cosas que nos saquen de esta situación, pero esto es inaceptable. Pero la verdad es que ocurre, y ocurre bastante más frecuentemente. Ahora, si alguno de ustedes trabaja aquí en el área del software, ni hablar. Yo no trabajo en esa área, de modo que mi experiencia no tiene mucha relación con eso, pero entiendo de mis amigos que sí trabajan de que a veces esto es permanente así. Bien, la idea de esta ¿cómo se llama? Perdón, revisión preliminar es para llegar a que en general, entonces aquí hay una deducción obvia. Si los proyectos, si aceptamos que en general tienen dos grandes etapas, macroetapas, ¿no es cierto?, una etapa de maduración inicial y una etapa de ejecución posterior, los equipos encargados de eso deberían ser diferentes. Un equipo creativo y después un equipo más de funciones de acción. Entonces ya hay una primera visualización de que no siempre vamos a tener el mismo equipo en el proyecto, o lo vamos a ir modificando en la medida que los requerimientos de la ejecución vayan modificándose en el tiempo. Luego, también dependiendo de la tipología del proyecto, cuando la metodología de ejecución está muy clarita y los objetivos están muy claritos, yo digo que esto se llama ingeniería. Está todo claro, en el fondo estamos operando casi en la zona estable, ¿no es cierto? Pero, sí, ahí dejamos. Acá. Porque hay poca incertidumbre, o a lo mejor la incertidumbre puede ser el costo, el plazo, pero el qué hacer, mira, tengo que construir tal cosa, un edificio, una casa, una planta, ¿sí? No hay mucho más que desarrollar. Por lo tanto, ahí el equipo también debe ser ad hoc a eso. Y en el otro extremo, aquí donde no tengo idea de lo que quiero siquiera, quiero hacer un negocio. Mira, no sé, inventar algo que solucione un problema que existe en el mercado y no sabemos bien definido si hay demanda, o sea, hay mucha incertidumbre y acá estamos claramente en una zona en que no sabemos cómo lo vamos a lograr y no tenemos claramente definido qué queremos lograr. Un producto duro, un producto soft, en fin. Entonces, esta zona de operación
obviamente que ya es mucho más innovativa, de repente hay más costalazos que tú sabes que te va a pegar, porque va a ir una opción exploratoria y atrás porque no dimos el clavo. Entonces, también es importante tener en cuenta que esto, obviamente, que establece ciertos requerimientos para los equipos que lo van a hacer. Y repasemos un poco la definición. ¿Por qué es importante? Porque a veces la gente tiende a actuar para efectos de la ejecución del proyecto pensando que forman un equipo y en realidad no lo son. Para mí el requerimiento fundamental de un equipo es condición necesaria y requerida la coordinación de actividades. O sea, por ejemplo, el equipo Copa Davis. Para mí es ambiguo si es un equipo o es un grupo de jugadores buenos. Porque puede que sí, puede que a lo mejor el primero que gana influye en la moral del otro y así las cosas, o al revés. Pero en realidad si uno gana y el otro pierde, uno juega su partido. Entonces la coordinación de tareas no es tan absoluta y estrictamente necesaria. Cuando esa coordinación es fundamental, porque debe ser coordinada en tiempos de que si estamos construyendo una casa, el que va a construir el baño tiene que esperar que termine primero, ¿cierto?, la gruesa y todo. Ese es el requisito de que ahí se forme un equipo. Si no, bueno, puede ser otra cosa. Puede ser a lo mejor un equipo, como se llama en el lenguaje, de estructura débil, o sea, más o menos, ¿no? Pero así, un equipo de estructura fuerte, que realmente lo requerido para actuar en términos del logro de un proyecto es eso. O sea, hay distintas calidades de equipo, ya lo voy a ver, pero en general esa para mí es como la condición necesaria, es fundamental. Y para diferenciarlo de grupo, porque a veces, justamente cuando uno trabaja en una organización, forman un equipo para hacer esto y la verdad es que es un grupo, no hay coordinación, no hay roles y tareas, entonces más bien un conjunto de personas que están agrupadas porque están reunidos en la misma sala, pero en realidad la coordinación a veces no existe, ¿no? Bien, ¿qué nos presenta entonces nuestro marco conceptual de gestión de proyectos respecto a modelos para gestionar equipos? Bueno, lo primero que hay que mirar es, obviamente, nuestra Biblia, ¿no? ¿Qué dice el PEM? Y la verdad es que, bueno, el PEM capítulo 9, quinta edición, ahí está puesto muy en forma muy general, ¿no es cierto?, lo que plantea. En el fondo está dentro del plan de recursos humanos, plantea cosas muy simples, ¿no es cierto?, como tener, obviamente, una especie de etapa de buscar el equipo, adquirirlo, o buscar los integrantes, digamos. A veces no se buscan, sino que llegan, y dicen, oye, ahí están las personas con las que vas a trabajar en esto. Desarrollar el equipo en el sentido de armar este objetivo común, esta forma de avanzar, etc. Y gestionarlo ya cuando estamos en la etapa de ejecución. Y dentro de cada una de estas etapas tiene, obviamente, sus tareas y el PMBOK es bastante, diríamos, específico en esto. O sea, mire, haga esto, perdón, no es un haga esto, sino que esto es lo que usted debería considerar. Recuerden que el PMBOK propone, digamos, o sea, es bastante más bien propositivo y no normativo, pero te da un lineamiento general de lo que un director de proyecto debería esperar en relación a la gestión de equipo o a la gestión de recursos humanos, que se transforma en la gestión del equipo. Y bueno, los detalles que el PMBOK establece, ¿no es cierto?, es para la parte, primero hay una gran planificación de recursos humanos, que como todo plan hay que hacerlo coordinado en relación a la ejecución del proyecto. Ahí se va buscando cuando se requiere la formación de los equipos, cuando se integran o no determinadas disciplinas, especialidades, etc. En la adquisición da algunos lineamientos, buscar una preasignación, o sea, entre comillas, esos lineamientos son, por así decirlo, la constatación de lo que en general debería ser un director y lo que ocurre en la práctica en la gestión de los proyectos en las organizaciones o a veces los proyectos autónomos, digamos. Pero no necesariamente es lo que realmente pasa, sino que a veces uno
intenta aplicar esos preceptos, pero se encuentra con la realidad. Para el desarrollo, bueno, ahí establece qué es lo que se espera del desarrollo, por qué hay que desarrollar el equipo, para qué, cómo hacerlo, ¿no? Da ideas de formación de equipo, menciona cuáles son, pero el PMBOK es claro en que nos dice el cómo. O sea, ustedes van al PMBOK, no les va a decir, mire, para desarrollar las habilidades interpersonales, haga ta, ta, ta. Dice, mire, se deberán desarrollar, da unas ideas muy generales, pero y esa es para mí una de las habilidades, justamente, que no se casa, no amarra mucho, y el director tiene que ir a buscar a otras partes. Ojalá que las encuentre. Bien, y la gestión también, ¿no? El elemento general, mira, así se supone que debe hacerse la gestión. De modo que para mí el capítulo 9 es una buena referencia para empezar, es como la línea base. ¿Ya? Y ahí tenemos que empezar a buscar cosas más adecuadas a la realidad que nos toca vivir. ¿Ya? Y ahí donde en realidad el PMBOK también tiene limitaciones importantes. Porque en mi opinión, esto para los equipos funciona bien, o medianamente bien, en esa etapa. Pero acá, simplemente, a veces es impracticable. La realidad indica que estamos en una zona tan caótica que intentar incluso desarrollar el equipo, no sé, si el equipo ni siquiera sé todavía qué es lo que andamos buscando, si necesito creativos, si necesito gente más racional, etc. Entonces, aquí, francamente, tiene muy pocas probabilidades de aplicarse bien, y allá más, pero no necesariamente garantizada. Bien, cuando uno empieza a buscar, ok, ya el PMBOK no me soluciona todo, ni tampoco se pretende que lo solucione, entonces hay que ir a buscar. Y aquí hay un listado de lo que a mí personalmente me tocó revisar y profundizar en algunos casos para ver qué elementos de gestión, qué herramientas y qué conceptos proponen algunos estudiosos. Hay un listado interesante, la verdad es que si ustedes buscan donde sea, digamos, van a llegar finalmente a esto y otros más, pero yo diría que no hay una preselección acá de cuál es mejor o peor, no, porque si hay algo que yo creo es que estos modelos casi todos finalmente convergen a ver la cosa de los equipos más o menos parecida y se centran en algunas, diríamos, dimensiones específicas. En algunos casos, por ejemplo, es producto, yo diría, de la evolución natural de las cosas. Por ejemplo, en los años 70, que los modelos son bastante primarios, digamos, la cuestión era ver, bueno, ¿cómo funciona esto? Que no había mayor profundización, ¿no? Y mucho de equipo orientado hacia el deporte, ¿no? O sea, a ver cómo logramos el desempeño óptimo de un equipo, qué sé yo. Proyecto cero, o sea, de hecho el PMBOK toma ese modelo que plantea, es el modelo de Tuckman Jensen, que es bastante antiguo, ¿no? Lo que no significa que sea malo o bueno, sino que está en esa época, y desarrolla por etapas, formación, después viene la etapa de desorden, normalización, es como, el PMBOK dijo, a ver, ya, ¿dónde voy a buscar algo? Y se tomó de eso. Y la verdad es que hay modelos un poquito mejores, bastante más elaborados, pero si hay algo que yo diría que pasa con todos los modelos que nos dicen el cómo. ¿Ya? Mantener la misma problemática. O sea, por ejemplo, a mí un modelo que me gusta tanto es el Lefasto-Larson. ¿Por qué? Porque lo encuentro realista. O sea, es un modelo que cuando uno va a la realidad dice, ¿cómo se funciona? Y digo, estos tipos como que cacharon que las temáticas, digamos, enfocan ahí, en las habilidades interrelacionales. Pero tampoco dice el cómo. Por ejemplo, hay que tener buenas relaciones. Ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué miro? ¿Le hago un análisis psicológico a los miembros? ¿Te fijas? ¿Es necesario eso? ¿O vamos a otras partes? En fin. Y bueno, todos aportan algo. Eso también es cierto. Si uno hace una revisión de estos modelos, algunos te dan una idea. Por ejemplo, el de Lencioni es bastante bueno porque te habla de cómo funcionan mal los equipos. Así como uno espera, mira, el ideal de un equipo es que tenga buena performance y estos son los elementos de una buena performance. Ya, pero, ¿y si funciona mal? ¿Qué voy a ver? ¿No?
falta de confianza, falta de comunicación, etcétera. Y ahí plantea bastante claro también cuáles son los síntomas y también de alguna manera el análisis de para dónde habría que mirar, pero tampoco da el cómo lo arreglo, sino que dice, mira, este equipo tiene falta de compromiso. Ya, y estos son los elementos que a ustedes le van a indicar que el compromiso anda por ahí. Ya, pero ¿cómo logro que se comprometan más? ¿Qué hago? Y si trabajo en eso, de alguna manera afectaré, por ejemplo, el rendimiento. En fin, ese tipo de preguntas, casi todos los modelos no lo responden, no están para eso. Siendo mal pensado, uno podría pensar, ya, perfecto, publican el modelo y después contratémoslo a ellos para que vengan a solucionar el problema. Pero como son pura gente del área anglosajona, no creo. Ahora también es otra cosa interesante. Hay modelos desarrollados diríamos por las culturas más latinas, más europeas, pero sinceramente son muy pobres y de alguna manera nosotros nos quedamos con esto porque eran los que más aportaban en el análisis conceptual profundo de qué hacer para gestionar bien los equipos. En general, los europeos se van más, o los que revisamos, se van más a la cosa cosmética, entonces eso no sirve mucho. Bien, también hay que tener en cuenta, en relación a lo que les planteaba yo de esta dinámica del desarrollo de los proyectos, que al menos todos los modelos plantean que no hay equipos absolutamente iguales, ¿ya? Y hay una cierta tipología de estructura dependiendo del objetivo de para qué van a estar conformados los equipos. Y de esto yo creo que lo importante, digamos, para la generación de proyectos, porque no es lo mismo un equipo deportivo que otros, digamos, trajimos estos tres elementos que son como diferenciadores. Primero, un equipo orientado a la creación, en la etapa inicial, o puede ser todo el proyecto, pero creativo. Vamos a hacer algo, ¿ya?, que no está. Aquí no está, puede estar en la mente de alguien, pero no está. Otro tipo de resolución de problemas. Ya, una vez que definimos el tema, ¿cuáles son los problemas que tengo que resolver para llegar a esa estructuración? Y el tercero es la ejecución. Ya, a partir de la creación, dije, mira, estos son los problemas, ¿cómo transformo eso ahora en algo, un entregable concreto? Y acá también son las características y el atributo, digamos, que de alguna forma uno debiera buscar en la conformación de esos equipos, o que esos equipos presentan en este desarrollo. Bueno, y finalmente, haciendo una síntesis de todo esto, uno se queda que, si ustedes me preguntaran, bueno, ¿hay algún manual de gestión de equipos que uno pueda bajar de internet? La verdad es que no lo hay. Lo que hay son trabajos que han realizado generalmente consultoras que te dan así como una síntesis. O sea, mire, cuando usted tiene una problemática de equipo, fíjese en todos estos temas. Y ahí hay como recetas, como situaciones, digamos, descriptivas de que pasa esto, usted esto, otro, en fin. Y yo hice una especie de tipología de los elementos que llamé básicos de gestión, que están como transversalmente en todos los modelos, y todos los, llamémosle, guías, no manuales, guías así de gestión, mencionan. Algunas con mayor énfasis, otras con menor énfasis, algunas pensando en que vamos digamos, focalizarnos en el tema de las habilidades, otros en los miembros, etc. En general he aceptado el tema de que los equipos pasan por etapas de formación, de tormenta, forming, storming, norming, performing. Es como, sí, se reconoce que eso sucede, pero la pregunta es, ¿eso sucede porque así debe ser? ¿Porque somos de naturaleza humana así? ¿O qué debo hacer para que eso suceda? Y si va a suceder, ojalá en muy corto plazo, porque un director de proyecto que tiene un año para hacer un proyecto no puede darse el lujo de esperar el año que el equipo salga bien. O a veces menos, digamos, tener un proyecto de 6 meses, 8 meses,
no puedo estar en esa, tengo que tener rápido y concreto y eficiente, formado y el desempeño del equipo. Entonces, esas etapas, de acuerdo, pueden ocurrir, pero no me dice este modelo cómo hago para que eso se reduzca, ojalá, al mínimo en el tiempo de realización. También se habla de que dentro de un equipo hay a lo menos 4, digamos, actitudes básicas de las personas que están ahí. Uno es el que contribuye, se llega como dispuesto a colaborar y sí, mira, estoy súper abierto, que quieren, yo les apoyo, sí, contribuir, colaborar. Y otro es más comunicador, o sea, ya sí yo planteo mis habilidades y hago que soy una especie de facilitador de que las cosas anden bien. Y también está el que se llama retador, o sea, que cuestiona mucho, en buena, en el sentido, pero será una buena decisión, ¿por qué no la pensamos más? Hagamos una nueva relación, segunda opinión, entonces, en fin. Eso es en general lo que se plantea como los integrantes del equipo. También se habla de los modelos mentales de trabajo en equipo. O sea, nosotros empezamos a trabajar en equipo desde la gran infancia, la pequeña infancia, la mediana infancia y la gran infancia. En el sentido de que cuando estamos en el colegio ya, trabajo en grupo. Y después, en la vida, entre comillas, uno aprende que el trabajo en grupo puede ser muy bueno, puede ser muy malo. ¿Ya? Y si te ha tocado, por desgracia, de que todo lo que se suponía que ibas a aprender en el trabajo en grupo se transformó en que tú hiciste todas las tareas y los otros compañeros no hicieron nada, pues se harán los resultados. Al revés, si, oye, mira, trabajamos re bien, lo pasamos re bien. Entonces eso forma un modelo mental que predispone de alguna manera a esta experiencia previa a decir, sí, me gusta trabajar en equipo. ¿Sí? O no, prefiero solo, me rinde más. Incluso creo que hasta son más creativos solitos que en equipo, que distraen, de repente hay gente que va ahí a puro hablar para el tema, en fin. Esa disposición, aunque esto no lo crean, y eso es verdad, casi todos los equipos, los modelos, hablan de que uno en la infancia, adolescencia, va formando la idea de, sí, yo soy, me gustan los equipos o no me gustan los equipos. También orienta los deportes. Mucha gente le gusta el fútbol, le gusta esto, porque está con amigos, y participa y disfruta. Y otros no, le gusta el montañismo, porque quiero ser solo allá arriba, o el tenis, porque ahí... Yo soy el que responde al resultado. Pero cuando es colectiva, no. Ese tipo de disposición, obvio que influye, digamos, en los resultados del sistema. Las habilidades de trabajo en equipo. Aquí se habla de dos más importantes, digamos. La habilidad interpersonal, o sea, cómo nos relacionamos con otros en un estrecho espacio de ahí, el equipo. Es distinto en la oficina, porque a veces divisamos a lo lejos, el colega así, hola, así, ¿qué tal? Pero en el equipo estoy todos los días a veces, y en el mismo espacio, oye, tomando decisiones y cosas. Entonces, eso también es un tema, y dentro de las habilidades personales, la comunicación efectiva es, diríamos, el top. Pueden haber otras, puedo ser simpático, pero comunicar efectivamente lo que está acá es imprescindible. Todos conocemos la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel. Es interesante que la Torre de Babel se paró no porque le faltaran recursos, no porque fuera una idea descabellada, se podía construir, sino porque los idiomas de la comunicación, alguien dijo, ¿sabes qué más? Ya, vamos a distribuir los idiomas, y de inmediato el equipo no pudo hacer nada, porque no se podían comunicar. Entonces, esa habilidad es clave aquí en la gestión del equipo. Y la toma de decisiones colaborativa. ¿Ya? Si hay una toma de decisiones autoritaria o solo de un participante, bueno, el equipo solo aporta información, el otro sí. Pero cuando la toma de decisiones debe ser colaborativa porque se enriquece, necesariamente ahí está el tema del compromiso-consenso. O sea, el consenso es todos pensamos igual y eso tiene beneficios y también debilidades. Y el compromiso, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con la decisión, pero creo que se podría considerar este elemento de mi aporte. Ese es un poco el tema del compromiso. Usted no sabe que tiene que negociar. Entonces, ese es un tema en que hay que saberlo hacer, ¿no? Porque si trato de imponer mi punto de vista, después no me dan en cuenta y me enojo y me voy, bueno,
No es la forma. Habilidades de gestión en reuniones. Yo diría que si un equipo no se reúne, aunque sea virtualmente, simplemente no existe. Y para que esto funcione, tiene que haber obviamente una forma de enfrentar las reuniones y de que los tiempos que se ocupan ahí sean productivos. Porque el equipo, bueno, se reúne por supuesto dependiendo de la necesidad, pero esa reunión tiene que ser productiva en términos de qué vamos a hacer ahí y qué producto de la reunión vamos a tener para poder seguir gestionando el proyecto. Bueno, hay algunas herramientas y técnicas que sí uno encuentra una mayor explicación de cómo hacerlas. Bueno, hacer una asignación de roles y responsabilidades, las reglas de interacción son muy importantes, que en el fondo es escribir en un pequeño documento, que no necesita ser demasiado extenso, cuáles son las reglas básicas de interacción del equipo. Por ejemplo, una regla relacionada a la puntualidad, otra regla relacionada al respeto. Todos hablan a la vez, no, ya vamos tomando tiempo, en fin. Otra regla importante, por ejemplo, es los compromisos. Y mira, si yo te dije que te lo iba a entregar en 5 días, no puedo extenderme a 10. Ahora, si yo no puedo en 5, te tengo que avisar el día 4 que lo que pasa es cómo negociamos el asunto. ¿Te fijas? Ese tipo de cosas queda por escrito y a veces es muy bueno porque es rol del director, líder, aplicarlo. Y ser incansable a veces en cómo esa aplicación se traduce a veces en disgusto, pero es que para eso, así libremente se adoptaron, entonces esas reglas debieran ser parte de la estructura de gestión del equipo. La agenda de reuniones, fijar en general, la experiencia indica que para los proyectos complejos y difíciles es bueno tener reuniones muy seguido. En la práctica nosotros tenemos acá la regla de reuniones semanales para proyectos sobre X millones de dólares, independiente de lo que sean, y puede ser cada 15 días o menos para proyectos más pequeños, porque hay una vinculación en términos del monto y la complejidad, pero también eso puede no tener ninguna relación, ¿no? El plan de actividades del equipo también. Cuando hablo del plan de actividades, por ejemplo, hablo del plan general de desarrollo. Oye, mira, nos vamos a capacitar, vamos a hacer un taller en tal y tal fecha. Si alguien no participa, se va a perder de lo que ahí se está diciendo y por lo tanto va a ser disfuncional en términos de cómo operamos. El análisis de brecha, es decir, cuando vamos funcionando, cómo se va dando el asunto. Aquí deberíamos estar, estamos acá, entonces ¿qué hacemos para ir cerrando las brechas? Y una carta de hitos clave. Son como herramientas de gestión de equipos básicas. Si algo de esto no está, yo diría que hay un gran riesgo de que el equipo no funcione adecuadamente. Por ejemplo, en la carta de hitos es importante que el equipo sepa, bueno, de partida, cuándo tienen que estar los entregables en su punto de término. Y cosas importantes en el proyecto, como el hito de decisión, mira, va, no va, o si hay por ahí algún árbol de decisión, cualquier camino tomamos, en fin. Eso a veces no puede estar al principio, entonces hay que irlo construyendo, y eso el equipo tiene que saber cuándo esta carta de hito va a estar disponible. Bueno, otro tema que nos pasa es que aquí está la problemática de la pirámide y la matriz, que después la voy a andar un poco más. Pero en general las empresas, sobre todo las que nosotros conocemos en nuestro país, hay una estructura jerarquizada bastante poderosa, digamos, que cuesta romper. Se requiere mucha madurez, tanto a las personas como a la organización, para que la funcionalidad matricial opere en calidad de resultados similar a como supuestamente opera la pirámide. A veces no hay mucha relación. Pero el tema importante y que quiero destacar acá es que cuando hay una agregación como equipo para un proyecto, lo más probable es que pase esto. Que el señor Cole, que está por abajo acá en la organización, en lo que es, ¿no es cierto?, en el caso de exploración y producción, no sé, por ejemplo, puede ser un geólogo, hasta allá, es clave acá. Y pasa a tener una preponderancia mucho mayor que el gerente general de aquí, que toma parte, se informa, no decide mucho. ¿Qué va a decir si ni siquiera es especialista a lo mejor en geología? Entonces
va a venir este caballero, que a su vez puede tener atrás otro equipo, ¿no es cierto?, decir, mira, aquí hay que hacer la cosa. Y eso yo creo que vale para muchos distintos ámbitos de los negocios, ¿no es cierto? Por eso que lo que debiera suceder de forma sana, digamos, que esto ocurra sin grandes traumas internos de la organización. Y que de repente el señor Cole no tenga que estar llamando al señor Jones cada rato para decirle, oye, voy a hacer esto. Se supone que no debiera funcionar así, pero la realidad indica otra cosa. Pero esta es la idea, que vayamos moviéndonos hacia una red y donde la madurez de los integrantes permita reconocer que es tan valioso esto como esto. Por ejemplo, para tomar una gran decisión, a lo mejor esto es lo que debe funcionar y no esto. Pero para ejecutar esa decisión, tenemos que estar acá. Ya, chao, si tomamos la decisión, que ve las naves. Entonces, ¿para qué seguimos con el señor Jones, ¿no es cierto?, hinchando todo el rato? Ya estamos embarcados. Pero eso se da, digamos. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta que, como elemento básico, hay que considerar esta situación. Ahora, después me voy a explicitar un poco de qué pasa cuando nos encontramos con que la matriz simplemente no existe dentro de la pirámide. Y tratar de hacer que una pirámide se transforme en matriz es como cuadrar el círculo o circular el cuadrado. Entonces, las cosas simplemente no se dan. Bueno, ¿cuáles son las disfuncionalidades típicas de los equipos? O sea, ¿dónde fallamos? Ahí probablemente se reconocen aquí, ¿no es cierto?, cosas que pasan en la realidad. Lo importante es reconocer esto y buscar la forma de resolverlo. Porque no puede funcionar en general a un equipo de alto desempeño en forma adecuada si alguno de estos elementos está presente y a veces en su máxima expresión. Falta confianza. Es posible trabajar con desconfianza. O sea, dicen que el último grado de elemento para descentralizar o delegar es la confianza. Si no está, mejor no lo haga, porque va a estar preocupado todo el tiempo de que la cosa no funcione. Problemas para alcanzar las metas. A veces las metas son muy etéreas, entonces el equipo mismo se estresa porque cómo se le da sustento y sustancia, digamos, a una meta que quiere el jefe que es tan poco definible. Entonces ahí hay que abordar ese problema y lo voy a mencionar después cómo de alguna forma se podría mejorar. A veces la armonía del equipo es artificial, o sea, sonreímos pero tampoco. Mira lo que viene a plantear y lo plantea aquí en el equipo, ¿por qué no se lo dice al jefe? Bueno, esa situación que es muy típica y que se da también el tema y el Facebook da algunas recomendaciones de cómo enfrentar estas situaciones y dice, cuando esto se dé, usted aplique tal cosa, pero nuevamente cómo se hace ahí, allá. La falta de compromiso también, algún miembro dice, yo estoy aquí porque estoy obligado, pero en realidad ni creo en este proyecto. O sea, ojalá que salga bien, porque si sale mal nos va a arrastrar a todos, pero no estoy ni ahí. No se hacen cargo de los problemas y se evita la responsabilidad. Entonces, ya, pero si el equipo que tiene que decir, no, pero tenemos que hacerlo a tal o cual, porque él es más potente como sponsor. Y las agendas personales primas, o sea, eso es como, digamos, guardando las proporciones, ¿cierto? Que alguien quiera usar el equipo como trampolín para otras cosas, es también típico, y eso modifica, ¿no es cierto?, tanto el desempeño como mucho de los elementos de gestión que se van dando. Entonces, de repente el equipo se ve enfrentado a ciertas situaciones dentro de la ejecución del proyecto, pero se posterga eso porque, mira, yo tengo mi tarea aquí, ¿no es cierto?, es operativa, entonces, como estoy part-time, participando en el equipo, ya, lo veo la próxima semana. Oye, pero está retrasando todo. Sí, pero es que mi agenda prima, porque si no, a mí me piden cuentas por el resultado operativo del proyecto, se va a ver en 10 años más, entonces, mira, ese tipo de cuestiones también hay que abordarlas y reconocer que existen. Bueno, ¿y qué cosas podríamos decir caracterizan a un buen equipo? Un equipo de alto desempeño. Entendiendo por alto desempeño aquel equipo que cumple 3 características. Primero, es eficiente, o sea,
no nos gastamos una cantidad impresionante de recursos, tiempo para llegar a un resultado. Segundo, es efectivo, o sea, logramos los objetivos de forma clara, no se va por las ramas. Y tercero, es productivo, o sea, tenemos esto para hacer esto y lo estamos logrando, ¿no? Ese podría ser una síntesis. También hay otras, pero yo me quedo con esa porque estamos con proyectos, ¿no? Para un equipo deportivo, bueno, ganar el campeonato, por ejemplo, puede ser. Pero acá estamos claros que los entregables del proyecto tienen que irse generando en la medida del plan, y para eso el equipo tiene que irlo cumpliendo. Estructura focalizada en resultados. El equipo está para lograr cosas, ¿no? Si está para mejorar el clima laboral, bueno, eso está fuera del ambiente, también puede ser un resultado, pero habría que definir bien, mira, estos son los resultados que espero y lo estoy logrando. Miembros competentes, es decir, miembros que aportan. ¿Qué hablamos de competente? Alguien que agrega valor al equipo y no lo deprecia. Hay que estarle explicando 10 veces, oye, ya te conté, vuelta de nuevo en la próxima reunión a partir de cero. Ese no es un miembro competente. Puede hacer muchas cosas, pero si cada vez toma parte de la eficiencia en adecuarse, no va a ser muy competente. Compromiso y visión compartida. O sea, estamos en esto y para allá vamos. No de repente, mira, en esta etapa yo voy para allá, pero ahora mejor voy para el otro lado. Clima de confianza y colaborativo. O sea, eso es claro. Hay que tener confianza en que, bien o mal que vayan las cosas, las decimos, las resolvemos, y eso sale muy fácil que yo lo diga aquí, pero cuesta harto a veces poder lograr en la realidad que las cosas se hagan así. Un estándar de excelencia, o sea, mira, este equipo va a funcionar de acuerdo a nuestra estructura de gestión de proyectos que la empresa ha adoptado, al estándar PMI, qué sé yo. Ese es parte de la autoexigencia. Yo quiero hacerlo bien, porque de alguna manera no soy amateur, soy profesional para la gestión. Apoyo y reconocimiento externo. Esto también es claro. O sea, externo me refiero a externo al equipo, en la organización, en algún stakeholder importante. Dice, sí, esta organización que hemos creado para esto tiene el apoyo porque se le van a dar los recursos, porque se le va a dar todo el requerimiento que ellos necesitan para desarrollar el proyecto o lo que sea, y los vamos a reconocer como los encargados de felicitar si las cosas van bien. Es como digamos, el balance compartido del apoyo con, de alguna forma, las atribuciones que le doy para las obligaciones que le pido. Y liderazgo reconocido, o sea, este equipo es líder porque hace las cosas bien y porque logra los resultados, y eso trasciende un poco a veces hasta la organización. Finalmente, esta es mi convicción. Puede que algunos no la compartan. Algunos de los modelos que yo les planteé plantean esto. Básicamente los modelos más modernos, entre comillas. Porque los modelos más modernos están tomando mucho de los últimos desarrollos cognitivos y de todo lo que se llama la plasticidad cerebral y todo eso. Podríamos decir que de alguna manera reconocen más elementos que modelos del año 60 y tanto. No había tanta información, más que nada, no había investigación, la conducta humana estaba menos explorada, por llamarlo de alguna manera, no sé, investigada. Bueno, yo creo que trabajar en equipo es una habilidad individual, que se complementa entre los miembros participantes. Y el aprendizaje es empírico. O sea, no se aprende en un aula, se aprende el elemento básico en el aula, pero la realidad es que hay que estar en equipo, pegándose codazos, patadas y también felicitaciones y todo. Eso, para mí, mi convicción es esa. Y por lo tanto, el aprendizaje es desarrollando nuestras habilidades, aprendiendo a estar en un buen equipo. O sea, también yo siento que a veces uno dice, me tocó un pésimo equipo, pero bueno, ¿qué has hecho tú para modificar esa realidad? O a lo mejor tú miráis así en el palco, si son todos malos menos yo. Y tomando la responsabilidad personal, o sea, aquí me la juego. Ok, y si no me está dando resultados, ya a ver, mira, aquí las cosas no están funcionando de acuerdo a lo que yo siento que debe ser
el funcionamiento de un buen equipo. Luego voy donde el sponsor principal, que tiene de alguna manera la potestad de ponerme o sacarme y decirle, oye, a ver, mira, yo siento que para que esto funcione bien debemos hacer esto, esto, esto. Y eso significa que también a aquellos que no están tomando su responsabilidad personal hay que llevarlos a esto por la vía de la capacitación, el desarrollo, hasta un cierto punto. Porque tampoco te puedes agotar. Recuerda que tu proyecto está acotado en el tiempo, entonces yo no puedo gastarme todo el tiempo en el proyecto de desarrollar a alguien que no va a ser productivo. O sea, lo ideal sería incorporar al equipo personas maduras que ya tengan esa formación de desarrollo, pero a veces eso no se da, ¿no? Bien, voy muy rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Cómo estamos el tiempo? 8:23. Bien, ya. 30 minutos. Bien, con todo este contexto que les he contado, ustedes se podrán dar cuenta que la pregunta clave que yo siempre me hice, que nos hicimos con el equipo de dirección de gestión de proyectos donde estuve, bueno, ¿cómo hacemos que esta gran, digamos, marco general lo llevemos a la práctica en cosas aplicables? Porque tampoco podemos pedirle al director de proyecto, que yo no soy un proyecto, que descubra la pólvora ahí, ¿no? O sea, hay que llevarle, ¿no es cierto?, todos los elementos y la herramienta, tenérsela de alguna manera ya lista y preparada para que él la aplique. Entonces, desarrollamos esta herramienta que es el modelo MED, que significa madurez de equipo de proyecto, tomando todos los elementos que les mostré, no todos por cierto, pero de todos los elementos lo que nos parecía esencial, y aplicando la realidad de lo que hoy día nos presenta las metodologías de gestión de equipo en otros contextos, hacia el contexto de generación de proyectos, y buscando que eso se transforme en una herramienta efectiva para que el director logre lo que busca en el equipo, ojalá en el menor plazo posible, con el menor insumo de recursos propios posible y de la manera más efectiva posible. Para esas tres variables a veces no se, igual que el triángulo, ¿cierto?, de los proyectos, se da una cosa y la otra no, pero a lo menos hacemos un intento. Bien, voy a explicar en general el modelo MEP, los componentes, cómo llegamos a ello, también muy breve, qué elementos diferencian el modelo. Yo diría que el principal es el cómo. Todos los modelos anteriores plantean el qué, y un poco la cosa más bien general, pero no dicen el cómo. Nosotros, en este modelo nosotros decimos, mira, para lograr esto, habilidades personales, haga esto. El cómo. Ahora, el detalle del cómo, ahí hay distintas opciones, pero sí creemos que es efectivo ese cómo. ¿Cómo nos hacemos cargo de la realidad? O sea, estoy en un proyecto, dura un año, tengo este equipo, tengo esta realidad, tengo estas personas, no las puedo cambiar, a veces sí, a veces no, me gusta, no me gusta, ya. Es, como diríamos, la materia prima. ¿Cómo hago con esa materia prima? La transformación, la gestión del cambio, de ir de un grupo a un equipo. Ese es como el desafío. Y otra cosa muy importante, el foco acá es la maduración del equipo, y que esa maduración se transforme en aprendizaje para el miembro del equipo y para la organización. Porque los equipos se arman y se desarman a veces de forma muy frecuente, ¿ya? Y un equipo puede parar el proyecto a mitad y ya. Pero lo ideal sería que ese aprendizaje se mantenga y la persona que logró ahí de alguna manera esa maduración la pueda aplicar en nuevos desafíos más adelante, en otros equipos, en otras conformaciones. Y autorregulación y autoaprendizaje son como las claves, porque la idea es que el equipo sea autorregule, que se dé sus propias normas, que se dé estas relaciones, que detecte dónde están las debilidades, las fortalezas, que conozca todos los elementos de gestión. Y el autoaprendizaje es que lo haga en forma autónoma, o sea, que no tengamos que gastar, digamos, un aprendizaje educativo externo. Bien, lo primero que voy a mencionar es que la transformación a partir de la pirámide a la matriz, más o menos matriz, es un proceso de gestión del cambio difícil. ¿Por qué? Porque tiene de alguna manera el requerimiento de energía necesario para cambiar a la organización en ciertos aspectos y para cambiar a la persona también en otros. En el desafío que nosotros planteamos fue un proyecto en sí mismo, con una duración casi de 2 años,
un poquito más, y que se basó fundamentalmente en una gestión del cambio y un proceso de capacitación intensivo, un desarrollo de habilidades y competencias, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. O sea, a veces uno puede tener muy buenas ideas de cómo realizar esta gestión de proyectos y equipos, pero la organización no es fértil para encontrar la respuesta y entregar y brindar las herramientas. Ahí es donde el director del proyecto debe ser realista y establecer objetivos de gestión del proyecto y del equipo que sean acordes con sus necesidades, no cambiar el mundo, digamos. O sea, ya, perfecto, hago mi equipo y trato de que eso sea funcional al resultado. Lo ideal sería que todos estos elementos sean manejados como competencia organizacional. Si no es posible, hay que ser también muy práctico y realista, digamos, yo no tengo todo el tiempo del mundo como para andar enseñando a la organización. Es más, no es mi responsabilidad, a lo mejor esto es responsabilidad de otra área, puede ser recursos humanos, puede ser, no sé. O tal vez pueden ser las unidades funcionales. Y diríamos que no veo que esto se facilite mucho si esto es, digamos, lo desarrolla una empresa dedicada a los proyectos. Y también he visto, con muchos contratistas que nosotros tenemos, que adolecen de esta como diría yo, habilidad para transformar ellos mismos su organización en algo de esto. Entonces, claro, es una organización dedicada a proyectos, pero súper jerarquizada. Entonces, en la práctica es como una dicotomía, porque uno esperaría que una organización dedicada a proyectos sepa gestionar equipos de proyectos. Y la verdad es que no se aprecia mucho esa habilidad en forma extendida, digamos. Bien, acá está un poco la visualización de lo que estamos tratando de lograr con el modelo MEP. Disculpen si está en inglés, pero la verdad es que tomé esta digamos, lámina de los modelos que les mencioné, que eran como los típicos, para presentarlo directamente como los autores lo generaron. Y pretender con esto, digamos, sustentar por qué creemos que esto no es ni siquiera suficiente para gestionar, sino que además a veces es, como diríamos, distorsionador. Porque un director de proyecto que piense que esto siempre ocurre así, está mal. Lo más probable es que su equipo se quede aquí. Esto no funciona de forma espontánea, y hay que forzarlo. Y yo creo que el no saber el cómo hago esta transición genera todavía más dificultades, porque las propuestas de apoyo que se plantean a veces no necesariamente están en esta orientación, están desfocalizadas a otras cosas. Y bueno, se supone que es, ¿no es cierto?, la curva de resultados que yo esperaría del equipo, y obviamente qué es lo que le interesa a un director, o que me interesó a mí, que esto se logre ojalá al principio del proyecto, ojalá las primeras semanas, digamos, resolvamos todo eso y partamos. Eso es una utopía, pero no importa, la idea es tratar de lograrlo. Ahora, esto no es compatible a veces con las necesidades de trabajo que el proyecto exige, y por lo tanto hay que buscar la forma, sobre todo en aquellas organizaciones donde la ejecución del proyecto es part-time, donde uno es parte de la organización que ejecuta, ¿no es cierto?, y lo sacan a formar un equipo a medio tiempo, a 3/4 de tiempo. Y claro, entonces, ¿cuándo hacer esto? La pregunta es, chuta, saco a esta persona, la tengo que llevar a un taller. Eso a veces es imposible, ¿no? Hay que estar sobre la marcha. Bien, entonces, lo que aquí planteo son los grandes lineamientos del modelo, y que hace que transformamos estas etapas en un proceso de desarrollo en el que hay ahí básicamente 3 etapas, en la cual hay un proceso de formación y preparación del equipo que generalmente se da con talleres de coaching, y hay actividades bien definidas en las cuales vamos a ir avanzando para que el equipo logre los objetivos de formación y de desempeño que estamos tratando de lograr, y lo hacemos de una manera llamémosle programada, para que vayamos detectando de inmediato las brechas específicas, tanto a nivel individual como a nivel de equipo y a nivel de organización.
Y este modelo contempla estos tres elementos específicos. El primer elemento es el desarrollo de las competencias individuales. O sea, si yo quiero formar parte de un equipo, ¿qué competencias debo tener y cómo puedo lograrlas? Vamos a mencionar después el detalle de esas. Porque también no se trata de tener cualquier competencia, sino aquellas competencias que convergen hacia la gestión del equipo. Después hay que tener desarrollo de competencias técnicas. De alguna manera, al trabajar en proyectos hay que saber cómo se hacen los proyectos, que se planifican, que hay etapas, que hay ciclo de vida, que hay herramientas de gestión, los planes, que debo tener cronogramas, en fin, hitos. Eso tiene que ser parte del lenguaje. Alguien que no sepa eso, bueno, vamos a tener dificultades de alguna manera. Y las competencias colaborativas. Yo puedo tener, bueno, un genio desde el punto de vista individual, que sabe mucho, pero que no colabora porque, bueno, trabaja aislado. ¿Sí? Entonces ahí viene el realismo con el cual hay que ir privilegiando de alguna manera la integración de los miembros del equipo en la práctica, digamos, a la realidad cotidiana. Con todo este elemento, entonces, hicimos una matriz que nos permitiera transformar esto en elementos, ojalá cuantificables y medibles para poder avanzar en la dirección que queremos de formación. Y esto significa que las competencias individuales y las colaborativas se segmentaron o se aperturaron en competencias específicas. Vamos a verlas a continuación. Y las competencias técnicas y de negocio, que en el fondo es saber cómo se hacen los proyectos y en qué negocio estamos, también se plantean como necesidad, y para esto hay un sistema de conocimiento, digamos, que debiera aportar la organización. O sea, se supone que la organización capacita a los miembros de ella, ¿no es cierto?, de una manera planificada. Puede que sí, puede que no. En general, todas las organizaciones hacen eso de forma bastante, como llaman, sistemática. Uno entra en una organización, uno tiene una primera capacitación de entender, después se va metiendo en cada vez más, entonces eso conforma de alguna manera la base sobre la cual hay que construir esto. Y bueno, el resto de los elementos configura el tema de cómo está siendo la productividad del equipo, cómo está siendo la visión, cómo estoy logrando el propósito para que se formó, la forma en que se trabaja, las dificultades de comunicación, etc. Y, por cierto, el ejercicio de liderazgo que debe tener el director para que esto vaya moviéndose a los resultados que competen. Aquí hay una dimensión de la madurez, digamos, en términos claros. Nosotros establecimos 5 niveles. En la práctica, digamos, uno podría decir, esto parte como un grupo disperso que se junta y se le empieza de alguna manera a establecer los elementos de conformación para que se transforme en equipo, y la distinción en los niveles es, de alguna manera, para cada una de estas dimensiones que se han establecido, una valoración. Después voy a mostrar el instrumento con el que esto se hace, en el que en el fondo es una evaluación tanto del director como una autoevaluación, y una evaluación en el fondo de 360 grados. Yo opino de lo que veo el resto del equipo, el equipo opina de mí, el director, y tenemos un consenso respecto a dónde estamos. No se trata de imponer una visión, aun cuando el director y gente más experimentada sí puede aportar mucho en ilustrar al resto del equipo dónde está. Pero hay que partir de la idea de que al principio partimos acá y idealmente tenemos este como fase, digamos, en el mediano o largo plazo, idealmente en el corto plazo. A veces eso no es tan fácil de lograr. Y cada uno de estos niveles, tanto verticales como horizontales, pretenden medirse al principio, identificar la brecha, diseñar el plan correspondiente para cerrar esa brecha con alguna metodología que vamos a explicar, pero lo fundamental en general es ejercer, ya sea directamente por el director, cosa que yo personalmente no recomiendo mucho, sino por un experto especialista en coaching, que son los integrantes, digamos,
en las sombras, que digo yo, del equipo. O sea, son los apoyadores de muchas de estas cosas que no están directamente participando en la gestión del resultado del proyecto, pero sí aportan en el avance de lo que el proyecto va a realizar. Entonces, con esto, estas son como las preguntas claves que el director y el resto del equipo puede plantear en diferentes talleres de formación de equipo. Y es como decir, bueno, a ver, partamos de una línea base. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Tenemos una identidad? ¿Estamos todos claros? ¿Se entiende bien? ¿La productividad y los resultados que se están generando están acorde con lo esperado? ¿Están menos, más? ¿Tenemos compromiso? ¿Cómo se siente el liderazgo? Etcétera. O sea, son preguntas que nos van a conformar posteriormente, entonces, el cómo va a ser el cierre. O sea, si detecto, oye, aquí el liderazgo está débil, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos que eso mejore? Y de alguna manera, para responder esto, entonces, estas preguntas, trabajamos con estas dimensiones. Y cada una de estas dimensiones permite irse acercando hacia ese ideal que estamos estableciendo como el nivel 5 de madurez. Y yo prefiero hablar de un nivel de madurez que hablar de etapas. ¿Por qué? Porque estas etapas que a veces, o sea, volviendo atrás un poco, ¿no es cierto?, en la forming, norming, yo las siento muy difusas. O sea, el forming puede ser breve, no sé, pero cuando digo que terminó el forming, cuando se están comunicando mejor, cuando estamos teniendo buenos resultados, porque pueden lograrse los resultados, pero la combinación igual, más o menos, ¿no? En cambio acá, nosotros transformados de una manera están en algo más objetivo, semi-cuantitativo. No puede ser cuantitativo absoluto, hay ciertos grados, digamos, y aquí la cuantificación es relativa, porque depende de la opinión de los miembros del equipo. Y cada una de estas dimensiones sí permite, a través de un instrumento, poder medir de forma más o menos objetiva dónde estamos y para dónde vamos. Ahora, si esto es muy lento, muy rápido, lo que sea, o tenemos discrepancias, también nos va a servir para saber dónde estamos parados en la idea de irnos moviendo hacia finalmente esta autorregulación y autoaprendizaje, que finalmente se puede transformar en lograr que los miembros del equipo tengan el autocoaching. Voy a profundizar el tema del autocoaching en breve. Y este es más o menos lo que uno visualizaría en el tiempo, idealmente, haciendo un símil con la escala de maduración que se puede ver o apreciar en otros desarrollos similares. Para medir el nivel de madurez, voy a mostrar en forma muy general, sin entrar en mayores detalles, pero si alguno de ustedes está interesado, les puedo compartir la matriz de análisis y el dimensionamiento entre estas encuestas que generalmente se hacen. Están muy de acuerdo a muy en desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿hay buena comunicación en el equipo? Se pregunta a los miembros. Entonces uno dice, ¿está muy de acuerdo? ¿Hay buena comunicación o no? Estoy muy en desacuerdo. Entonces con esa escala se transforma eso finalmente en este portafolio, le llamamos, con los distintos niveles, los distintos criterios, en una medición semi-cuantitativa, semi-cuantitativa digo, porque de alguna manera es darle cuantificación a algo que no necesariamente es número en total. Y con todo esto se requiere obviamente que el ambiente general de la organización sea proclive a que podamos ejercer esto. Porque esto consume recursos, demanda de alguna manera la colaboración, como les decía yo, de este grupo de apoyo que realmente son personas que saben, facilitadores de coaching. Y finalmente aquí con esta volvemos a los puntos centrales en los cuales hay que centrar justamente los focos de acción. Para las dimensiones en general tenemos 4 elementos de medición para como niveles en los cuales deberíamos focalizar el desarrollo y la capacitación, y este nivel lo llamamos institucional porque el desarrollo del rol, ya sea como director de proyecto o miembro de un equipo, generalmente está en el desarrollo
de carrera, digámoslo así, de una organización. Una parte a lo mejor como ingeniero de proyecto, nivel 1, 2, 3, de un fase senior. Entonces ahí se le dan todos los elementos de aprendizaje de la parte del negocio y la parte técnica. Y los otros 3 son parte más bien de la funcionalidad del equipo. El instrumento de medición que les decía está conformado por esto, que son en el fondo 4 distintos elementos de medida bien objetivos y que permiten entonces la dimensión de las competencias individuales, colaborativas. Tomamos como marco de referencia de alguna manera las evaluaciones que se hacen para equipos de alto desempeño en varios ámbitos. Entonces, de eso estructuramos algo que sea aplicable al tema de los proyectos, porque no da lo mismo, por cierto, un equipo que esté orientado a ciertos aspectos creativos, otros deportivos. Aquí la idea es que los ámbitos medidos de forma específica digan relación con los ámbitos que van a realizar los miembros del equipo en la ejecución del trabajo. Con esto se conforma una malla curricular, tanto del equipo como de los miembros, y se va diciendo, bueno, para lograr los distintos niveles esto es lo que tenemos que hacer. No tenemos que seguir capacitando en un desarrollo de proyecto porque eso ya todos lo saben. Y la verdad es que, no obstante que debe haber un repaso, la idea es que mejor trabajemos, por ejemplo, las competencias colaborativas, porque está la gente muy individualista, cree que solo va a hacer la cuestión, y la verdad es que hay que integrar más, en fin. O lo mismo puede ser en relación a las competencias de negocio. Mira, están haciendo bien el proyecto, pero están absolutamente desenfocados en lo que se espera de resultados como productos. Aquí está el proceso específico en tema de lo que diríamos el plan de capacitación de un ciclo de madurez completo, con de alguna manera la definición de la práctica coaching, que es en sí mismo, digamos, no sé si hay algún coach aquí, pero si digo que es una tecnología, algunos coaches me miran raro. Si digo que es una metodología, otros me miran raro. Bueno, está entre metodología y tecnología. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso de una tecnología es como una herramienta bien concreta, eso que yo la aplico. Y una metodología es algo que admite un poco más la conformación personalizada. No tiene tanta definición. Entonces, la práctica de coaching que nosotros adoptamos como elemento, en inglés se llama GROW. La G por Goals, la R por Reality, la W por Will, o sea, ¿qué quiero? Y de alguna manera el GROW el O dice relación con las opciones que tengo. Entonces, el coach lo que hace no es proponerle al coachee, a la persona que está siendo guiada, la solución, sino que le plantea preguntas a través de toda una práctica para que él mismo vaya descubriendo el camino por el cual las cosas van a irse conformando respecto al goal. Y ahí el goal, yo sí le ayudo, le digo, mira, yo cómo te veo, tú estás débil en lo que es habilidad para conversar, la conversación, las interrelaciones, la comunicación. Entonces, ¿por qué no buscamos algo que te haga sentido a ti para el resto del equipo también? O, mira, en realidad tú tenés muy buena la facilidad de comunicación, pero el contenido de la comunicación tiene que ser más específico, más concreto. Entonces, ¿por qué no buscamos algo que en realidad vaya por el lado de la eficiencia? Entonces, ese diagnóstico lo tomo de acá. Que en el fondo hay una evaluación externa en 360 grados que permite que la persona también honestamente diga, sí, me veo ahí, estoy en la mitad, o estoy acá, ya. Y acepte de alguna manera, en términos personales, digamos, que esta etapa de definición de las directrices es parte como de la buena práctica que vamos a realizar. O sea, es un apoyo. Si la persona no lo toma, ya va a ser un elemento para configurar una evaluación de madurez, digamos, menor a la que se esperaba. Y la idea es propender a eso. Bueno, este es un poco como les decía yo, la carrera institucional, que es el elemento 4 de la conformación, que en algunas empresas está, en otras no está, en una está muy clara.
una empresa que hace siempre proyectos, a lo mejor esto lo tiene muy claro, y otra que hace de repente, no se va a configurar, es como más variable. Bueno, aquí voy a pasar muy rápido, estamos en el tiempo, ¿no? 5 minutos, ok. Primero, para explicarles un poco la aplicación del caso. En Oil and Gas, como se llama, para no hablar solo de mi empresa, nuestra empresa, tengo un colega muy querido aquí. Son proyectos complejos porque en general, cuando se define la complejidad como un poco las interrelaciones que hay que desarrollar para que el producto resulte. No son para nada distintos de cualquier proyecto, pero aquí le agregamos algo bien como particular, ¿cierto? En general es definir una idea y lograr la realidad. Yo tengo la idea de que aquí abajo con el suelo hay petróleo y a ver si buscándolo lo encuentro yo. El resto no es muy diferente de lo que es la ejecución normal de los proyectos, excepto este punto de acá que es muy relevante y que a pesar de que yo puedo haber hecho el proyecto de forma estupenda, finalmente cuando voy a hacer la ejecución no encuentro petróleo. Y eso es parte de los riesgos y parte de lo que la complejidad del proyecto determina. Bueno, rápido, los principios esenciales de la gestión del proyecto son absolutamente aplicables, con la diferencia de que hay una función discreta, o sea, porque yo debo hacer pozos completos. O sea, 1, 2, 3, 4, siempre es concreto, no hago pozos medios, digamos. Y la otra cosa importante es que en general en los proyectos de este tipo, también en otros proyectos de distintas áreas, como el área de infraestructura de petróleo, literalmente el, digamos, mayor tiempo de un proyecto así es flujo de información. El mayor tiempo desde el punto de vista de la planificación. En general, un proyecto de desarrollo de petróleo toma 5 años la etapa preliminar, unos 2 años la etapa ejecución. Hay mucha búsqueda de información, se hace exploración, se analiza, se testea, etc. Entonces, ¿por qué lo quiero relevar? Porque en general el tema está en que mucho de esto acá es solo trabajo de entregar información y recibir información, no es construir, ¿no? Algo concreto, digamos, en esta etapa. Entonces, si ponen ustedes la etapa esa difusa de las rayitas así, aquí claramente para nosotros esto es una realidad. Estamos ahí, para allá, para acá. Se testean distintas hipótesis, etc. Bueno, este es como ya una vez tomada la decisión de ir en general un proyecto, tampoco se aparta mucho de lo que es el ciclo de vida típico, ¿no? Donde tenemos la etapa, digamos, inicial, ahí puse las cosas más relevantes que nos exige nuestra metodología en términos concretos. Digamos, el ciclo normal de todo proyecto, tal vez con algunos, diríamos, de repente bypasses, se cortan, se alargan las fases, pero no es muy distinto. Y finalmente, bueno, aquí tenemos que, obviamente, estos procesos tienen que adecuarse al proyecto, porque a veces, dependiendo de la complejidad de la incertidumbre, aplico todo o a veces aplico muy poco, ¿no? Bueno, sobre complejidad e incertidumbre, una mirada muy rápida. Básicamente, aquí lo que se pretende de alguna manera no es resolver todas las incertidumbres, porque a lo mejor no podemos hacer el proyecto. Si tenemos todo claro y sabemos que ahí, justo en ese punto, a 2000 y tantos metros bajo tierra está el petróleo, me voy a demorar mucho, entonces tengo que hacer pruebas, tengo que llegar de alguna manera a correr riesgo. Y para eso, aquí está un poco la fuente de incertidumbre que tenemos que manejar. Y esa fuente, para el caso de nosotros, las manejamos de alguna manera iterando y redefiniendo. Avanzamos un poquito, volvemos atrás, volvemos a redefinir la hipótesis, por eso que le da mayor complejidad. Pero lo importante es tratar de resolver lo que se llaman los desconocidos, o sea, lo que no tengo idea, lo antes posible a menor costo. Por el caso de la complejidad también, tenemos un contexto básico de complejidad en el cual hay un cierto diagnóstico, que en nuestro caso esto se ve reflejado de alguna manera en que
hacemos el mapeo de qué tan complejo es el proyecto para llegar finalmente a establecer cuáles son en estas 5 dimensiones las necesidades de gestionar, categorizándolo en simple, complicado y complejo, dependiendo de cuánta predictibilidad e incertidumbre tenemos asociado a eso. Y con esto, finalmente, definir cuáles son los criterios básicos de éxito. Y ahí, obviamente, está el tema de la formación del equipo como un elemento fundamental. Bueno, y finalmente esto aplicado en el caso concreto, se vio más o menos reflejado así en las distintas etapas. Eso es lo que queríamos definir, y esto es lo que se logró en un equipo real. Estas mediciones son la aplicación concreta de esos cuestionarios que les mostré, y esto es lo que se vio en determinado momento en un periodo más o menos de 8 meses. El proyecto duraba 3 años y en 8 meses más o menos llegamos a esto. No alcanzamos hasta la necesidad. De alguna forma debo ser bien honesto, decir que llegamos ahí en el intermedio actual como avances y retrocesos. ¿Por qué? Porque había cambios de miembros del equipo, había cambios exógenos, en fin, la cosa no es tan así como, ya listo, estamos creciendo, no, estamos siempre como en el reciclaje. Por eso digo que prefiero hablar de madureces que avanzan y retroceden a etapas que se van como pasando. Aquí hay una vista, por ejemplo, en cierto momento, y finalmente, bueno, es lo que nos reflejó el tema. Como conceptualización, aquí está un poco todos los ámbitos entonces en los cuales debiéramos funcionar cuando somos parte de una organización, y cumple un rol fundamental esta unidad que es la Project Management Office, que en nuestro caso cumple el rol de aportarle a los directores todos estos elementos de gestión, facilitarles un poco el proceso, capacitarlo y aplicarlo, sobre todo en la etapa inicial, que es parte de la, diríamos, etapa dura. Bueno, algunas lecciones aprendidas. Lo primero, para mí, la línea base, obviamente, del PMBOK no es, llamémosle, lo suficientemente poderosa como para enfrentar estas problemáticas. Creemos que hay que buscar apoyo. Puede ser, a lo mejor, desarrollar un modelo propio, puede ser puede ser mirar algunos de los otros modelos que están en presentación en distintos ámbitos, en el ámbito académico, hay otras líneas también de desarrollo. Pero fundamentalmente es porque no abordan de alguna manera ni presentan también, ¿no es cierto?, los requerimientos y desafíos que se enfrentan en proyectos complejos. Sobre todo, mientras más innovativo, más complejo. Entonces ahí, sinceramente, yo le digo que intentar aplicar la receta de PMBOK a veces suena como medio imposible. Sobre extracción y control no mejora resultados. O sea, por más que tratemos de forzar las cosas y que la cuestión ande poniendo más controles de cómo va el desarrollo, no es. El modelo PEP, obviamente puedo de alguna manera mostrar resultados empíricos de que esto funciona. No funcionó, está funcionando. Mejoras, por supuesto. A lo mejor hay cosas que mejorar y simplificar, pero también no hay garantías de que si tenemos historia de éxito o de fracaso se va a repetir siempre. O sea, hay que partir de la base de que todo proyecto es como una novedad y por lo tanto hay que enfrentarlo así. Y si me piden ustedes una receta, o sea, ¿qué finalmente concluimos? O sea, de todo esto, ¿cuáles podrían ser los elementos de transmisión que les hago? Porque también reconozco que las realidades particulares de cada uno de ustedes, o los desafíos o las problemáticas pueden ser muy distintas a las que nosotros enfrentamos, pero yo siento que a lo menos estos 5 elementos como que son a lo mejor una buena recomendación. Primero, planificar lo que el equipo debería lograr y ser. O sea, de todo esto, independiente de que el proyecto es una cosa, el equipo tiene que ir acompasado. Entonces, ¿cómo quiero que funcione el equipo? En términos de esas dimensiones que yo les mostré, ¿no?
de cada una de ellas, tanto de las competencias individuales como las competencias colaborativas, etcétera, yo debería tenerlo previamente como predefinido, conocido, y ya, queremos ir para allá. A donde estamos me da la idea de esa planificación. Buscar las personas adecuadas, eso es la medida de lo posible. A veces no hay ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué significa? Esta persona adecuada es la que es, y con esa realidad tengo que trabajar para cerrar lo más posible la brecha. Y ahí está el foco en el coaching, hasta un grado razonable de esfuerzo, digamos, porque hay gente que es refractaria a eso, entonces tienes que trabajar con ella en la realidad como está. ¿Qué implica eso? Que también yo lo he vivido. Bueno, no logramos la madurez que queremos, pero tenemos una performance aceptable. Entonces ahí está el compromiso. Entonces, mira, ok, no vamos a llegar a ser el equipo ideal nunca, pero a lo menos esta línea de base estándar tiene que estar. Entonces, usted, caballero, podrá ser refractario todo esto, no creer en nada, no ser parte colaborativa del tema, pero el resultado a lo menos tiene que significar estos elementos. Y ese es el elemento de acuerdo básico que le decía yo con las reglas de interacción. Crear una cultura propia del equipo también es bueno y sano, en la medida de lo posible, y utilizando, por ejemplo, el modelo MEP y otros. ¿Por qué? Porque en el fondo es como, bueno, somos un equipo y tenemos la camiseta y todo eso, eso es verdad. De alguna manera yo doy testimonio de que se logra identificar eso, incluso en organizaciones bastante piramidales, en las que uno podría no creer que vaya a resultar el trabajo. Entonces el equipo es capaz de sobreponerse a esta enorme presión externa y con resultados mostrar, no, pero tengo la camiseta, debe salir. Motivar, eso también es realizar de una manera el elemento de reconocimiento y motivación. Yo siempre creo que se van juntos, y para eso yo quiero estamos ahora quiero reconocer de que no soy un especialista en coaching, y de alguna manera utilizamos el apoyo de esta persona que nos enseñó lo más posible su tecnología o metodología, como ustedes prefieran, y llegamos a un grado de aprendizaje interesante, porque si bien no nos transformamos en coaching, sí entendemos que el coaching es una buena herramienta. No puede estar en el extremo de hacer todo bajo esa mirada, pero tampoco estar ausente. Yo diría que un equipo que no hace coaching, en general se pierde mucho de la riqueza de lograr estas dimensiones que les decía, y queda trancado ahí en esa inmadurez, y por lo tanto no logra la efectividad, y tenemos de alguna manera sobre esfuerzos y la gente no responde realmente bien. Bueno, y reconocer los logros, pero fundamentalmente en el cumplimiento de promesas y expectativas. O sea, en el sentido de que, oye, como equipo nosotros dijimos que el ¿cómo diríamos? Entregable va a estar, perfecto, listo. Ahí estamos en el reconocimiento, pero no porque, oye, mira, en realidad hagamos algo para ponernos más simpáticos. Sí se puede, pero en el sentido de esto, de lo que estamos presentando, yo diría que va más para allá. Bueno, aquí les dejo las referencias para que vean ustedes. Este es creo que un 2% de lo que durante todos estos años trabajamos. Quedo abierto para las consultas y por supuesto muchas gracias, encantado de compartir con ustedes. Aquellos que se interesen, ahí está mi correo, puedo compartir casi todo, aquellas cosas que son reservadas no, pero el modelo sí, el modelo estoy autorizado para mostrarlo y también recibir, ¿no es cierto?, de ustedes las distintas opiniones, comentarios, observaciones que lo enriquezcan. Si alguien por ahí descubre algo que pueda hacerlo más potente, encantado. ¿Consultas?